Bueno, muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos a hoy a terminar nuestro libro de Esdras. En primer lugar, vamos a encomendar este tiempo en las poderosas manos del Señor. Nuestro amado Dios, qué privilegio es poder estar, este grupo de tus hijos, en esta noche para aprender de ti, para poder, Señor, eh, experimentar lo precioso que es una comunión contigo, también lo importante que es el arrepentimiento, lo importante de tener una vida consagrada a ti. Grandes enseñanzas que nos da este libro de Esdras, enseñanzas a seguir tu palabra al pie de la letra, a poder escudriñarla, hacerla parte de nuestra vida. Gracias, Señor, por lo precioso de tu palabra, que es un manjar, es algo delicioso que genera deleite para nuestra vida. Señor, dirígeme en esta noche que voy a compartir el mensaje de tu palabra, que no sea yo hablando, Señor, sino tú es el que estás hablando y yo como instrumento tuyo, Señor, que tú siempre seas el que seas eh, magnificado, que seas tu nombre exaltado, Señor, y como tus fiel siervo, Señor, pues que yo mengüe mientras tú creces. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, este capítulo final del libro de Esdras lo he denominado Movimiento hacia la renovación. Ya es una parte final como del suceso anterior al capítulo 9, relacionado a la oración de arrepentimiento de Esdras por el pecado, por la condición del pueblo que llegaba a Jerusalén después del cautiverio. Entonces, contextualizando un poquito más lo que hemos visto, específicamente lo que vimos en el capítulo 9, Esdras capítulo 9 nos refleja la gran oración de confesión de Esdras cuando llegó a Jerusalén y fue informado sobre la triste situación espiritual de los que habían regresado de la cautividad. Fue un momento que lleva a una situación podríamos decir, de un número considerable de personas que estaban en un pecado, era un pecado generalizado y ante la situación de decadencia globalizada, se requiere una mayor dedicación a la oración por parte del pueblo de Dios. Es como una enseñanza de lo que vimos la semana pasada y lo importante que es la oración, ¿sí? Como individualizada, en este caso Esdras como ese líder en la oración, como ese líder espiritual de este pueblo, este remanente. Ahora en el capítulo 10 refleja la respuesta de Dios cuando los creyentes se humillan, presentándose ante Él en la situación espiritual miserable en la que se encuentran. O sea, cada uno presentarse a pesar del pecado, pero presentarse en una expresión de confesión y arrepentimiento sincero por los pecados. Solo esta actitud puede traer un gran movimiento espiritual de renovación. Entonces vamos a ver aquí que una clave o lo que podemos ver en este contexto de cómo a través de la oración permitió un movimiento o que un grupo de personas que estaban en un pecado generalizado, un matrimonios no permitidos por el Señor, matrimonios con mujeres extranjeras, eso estaba prohibido, mirábamos que en Deuteronomio, y ahorita pues hablaremos un poco de ello, pero fue detestable para el Señor
Y aquí hay un versículo que nos permite como una enseñanza importante, que es que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Es necesario una humillación, y esto Esdras fue el primero en dar este paso de humillación, de por más de que él no estaba, por decirlo de una manera, no estaba metido en ese rollo, en ese pecado, pero él lo sintió como propio. Y esto va a entender de que lo que dice la palabra del Señor, que cuando un miembro cae, cuando hay una dificultad por parte de uno de nuestros miembros de la asamblea, qué bonito es cuando, y eso es bonito delante del Señor, cuando alguien, bueno, cuando yo lo siento como esa tristeza profunda por lo que le pasó a mi hermano. Y esto es lo que podemos ver en Esdras, como ese sentir y esa carga que él tuvo por lo que el pueblo, ese pecado tan grave, una prohibición contundente del Señor, y cómo el pueblo eh, estaba sumido en ese pecado. Eh, pero vemos aquí la oración como el comienzo de la renovación. Es un primer título que doy al primer versículo de Esdras. Esdras 10:1 dice la palabra del Señor. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Sí, hermanos, esto, cuando yo leía esto era impactante para mí, como la respuesta de la oración. A ver tanta gente con pecados, pues vamos a ver ahorita que más o menos unas 113 personas estaban en este pecado de, de matrimonios en yugo desigual con mujeres extranjeras. 113 personas, era bastantes personas, eran muchas personas, y, y la oración o la actitud de Esdras no fue una actitud, y eso lo mirábamos también la semana pasada con nuestro hermano Miguel, que él no estaba en una actitud de crítica, sino en una actitud de oración. Bueno, yo voy a ir delante del Señor, voy a poner esto en oración. No fue y lo comentó con nadie más, él fue y se sentó delante del Señor. Y aquí hay varias cosas que aprender o de edificación para cada uno de nosotros, mis hermanos. Lo primero, la parte donde dice hacía confesión llorando y postrando rostro en tierra delante del templo de Dios. Esto en primer lugar nos dice la profundidad de un corazón arrepentido, llorando postrado al Señor, dolor por la desobediencia generalizada del pueblo, de esa multitud de personas que estaban en este pecado que generaba deshonra al Señor. Cada uno a solas con Dios podemos iniciar una renovación generalizada. Eso es una bonita enseñanza, porque cada uno de nosotros, muchas veces nosotros intentamos con nuestros esfuerzos humanos, lamentablemente, yo lo digo por experiencia propia, muchas veces yo he intentado cambiar a una persona como con mis esfuerzos, de pronto con una actitud que no merece, una actitud negativa, y de pronto eso puede estarle pasando a usted, mi hermano, que hablamos que no, es que esta persona así, y no es que los hijos de este hermano, es que esta persona así, no tienen esperanza. Pero qué bonito es la actitud de Esdras, que fue una actitud de oración para iniciar, o él de pronto no esperaba que todo lo que iba a impactar, pero él solo fue delante del Señor y presentó su corazón, su humillación y su arrepentimiento, y orando por el pueblo. Se me viene a la mente de pronto el caso de Esteban, que le dijo a Dios cuando lo estaban apedreando que no les tuviera en cuenta ese pecado, que los perdonara.
Y el mismo nuestro Señor Jesús cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pienso en esos versículos o bien en esos momentos de la palabra a mi mente. Otra parte importante es que se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Mire que fue una tarea silenciosa de Esdras, él solito con Dios, orando, orando. El pueblo de Dios tuvo intensa convicción de pecado. Eso es que el Espíritu Santo obrando. Cuando hay una oración intercesora, cuando hay una oración de cuando se puede ver el amor de Dios, ¿sí? Y en estas extremas expresiones de contrición o de humillación demuestran la gravedad del pecado y la sinceridad de su arrepentimiento. Mis amados hermanos, un pecado, estar en pecado, si de pronto estamos viviendo en pecado, si hay un pecado oculto, pues no quiero, Dios me libre de señalar alguno, pero solo usted sabe delante del Señor. Si de pronto hay algo que está ahí a usted, ahí que lo carcome, que no le da esa paz con el Señor, es porque el pecado, por sencillo que sea, por leve que sea, es grave. Sí, muchas veces decimos, no, hay mentiras blancas, hay pecados más suaves, hay pecados más altos, no, delante del Señor. Pecado es pecado. Sí, y hay que tratarlo bueno, ahí ahorita vamos a ver que cada uno, a cada persona fue tratada de diferente manera, pero hay que ser serios con relación al pecado, no es un juego, no es un chiste. Y qué bueno que podamos darle que esa valoración, pues no temer a nuestros enemigos naturales, a Satanás, al mundo y la carne. Satanás es un enemigo vencido, pero necesitamos andar en cautela. Cada uno de nosotros, el que piense estar firme, mire que no caiga. Sí, cada uno de nosotros, por eso es peligroso cuando criticamos y hablamos de un hermano o cuando solo nos enfocamos en ver ese puntico negro de la persona y no ver todas las virtudes. Y para cada uno de nosotros, pues ver que el pecado no es algo bueno, es algo que no trae paz. Y aquí hay un versículo también que nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. Vemos aquí un versículo que confirma un poco lo que hacía Esdras, se presentó humillado. Y aquí pues este salmo nos dice que eso el Señor no lo va a despreciar. Cuando nos acercamos delante del Señor, con un sentir verdadero de humillación, de intercesión, de amor y también por nosotros mismos, de arrepentimiento personal por lo que hemos hecho y una actitud o confesando que de pronto la hemos embarrado delante del Señor, esto lo valora el Señor. Muchos sienten remordimiento, pero continúan en su práctica continua de pecado. Otros presentan ante Dios un verdadero cambio. Eh, Esto que les voy a decir, mis hermanos, no es algo que lo haya escuchado, lo he visto en personas muy cercanas que pueden llevar años en la cena, pueden llevar años sirviendo al Señor y pueden estar en un pecado. Pueden estar en desobediencia al Señor, pueden estar mostrando una actitud de piedad en la iglesia, o bueno, ahorita que estamos en la virtualidad, aquí enfrente de la pantalla, o ni siquiera ponemos la cámara, pero mi vida está en pecado continuo, está en práctica, practicando constantemente el mal y no tener como ese temor a lo que es al pecado. Muchas veces yo lo he visto y ya cuando el Señor definitivamente muestra algo es que sale a la luz esos pecados. Y lo he visto, mis hermanos, y es algo impactante, es algo que uno dice, pero ¿cómo esa persona que yo la veía en la cena, que yo la veía cantando, que yo la veía cerrando los ojos y elevando
su vida, su alma delante del Señor, pero ver lo terrible que es el humano, cada uno de nosotros, lo malo que podemos llegar a tener, y necesitamos verdaderamente un arrepentimiento, ¿sí? Que no sea algo de un remordimiento como lo tuvo Judas. Sí, él tuvo un sentir que había hecho mal, que había entregado al maestro, pero lo que hizo fue mal, fue y se ahorcó. No hubo un cambio, un arrepentimiento, caso contrario a Pedro, que fue, lloró amargamente, como vemos acá, por lo que por lo que había hecho. Entonces se requiere presentarse al Señor con un verdadero cambio, ¿sí? Eso es un verdadero arrepentimiento. Vamos con Esdras 10, versículos 2 al 4. Voy a leerlo, mis hermanos, y ahí en la diapositiva ustedes lo pueden ver. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esa es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces, a esos versículos les coloqué un título: Reforma, vehículo de la renovación. Sí, era necesario aquí una reforma, y una reforma es un ajuste para mejorar. Sí, para algo que se estaba haciendo mal, pues para ajustarlo. Y esa reforma o ese sentir de cambio es un vehículo para la renovación. Sí, hay que tener ese sentir de querer cambiar. Pero vamos a profundizar un poco lo que nos dice estos versículos. Dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Sí, lo dice la primera parte, el versículo 2. Eso es un reconocimiento muy sincero de sus faltas. El pueblo estaba confesando que había un pecado, que había lo que habíamos mencionado, matrimonios que no eran conforme a la voluntad de Dios, y que era desobediencia al mandamiento de Dios. Pero qué bonito lo que dice esa parte dentro de estos 4 versículos. Dice: aún hay esperanza para Israel, ya que de no corregirse a tiempo sumiría al pueblo en la oscuridad. Sí, esto que se estaba haciendo iba a afectar significativamente. Y cuando hay pecado en una asamblea, cuando hay pecado en un grupo, esto afecta a una congregación significativa, porque se ve, se respira, se puede ver que no hay como algo que no está mal. Bueno, en la administración o en el punto de vista organizacional se le llama un mal clima laboral, pero aquí lo podemos ver como un mal clima o un mal ambiente. ¿Sí? Eso se respira y las personas lo van a ver porque hay algo que está mal. De pronto hay un rencor entre una familia a otra, de pronto lleva un pecado de generación que afectó a esa familia, y de pronto hay como un rencor ahí. Eso se va a ver, eso se va a ver que no hay ese amor, que no hay esa sintonía entre hermanos. Pero lo bonito que nos enseña hoy la palabra de Dios es que aún hay esperanza, ¿sí? Aún hay esperanza para mejorar, para corregir. Y esto debe llevarnos a un arrepentimiento, mis hermanos. Nunca es tarde para, para un cambio, para, para cambiar nuestro estilo de vida. Hoy estamos escuchando este mensaje, y el Señor puede estar tocando su vida. Y aún hay esperanza para usted, para que no pase de pronto la oportunidad, si un hermano pasa a la presencia del Señor, de que no lo pueda volver a ver y decirle: la embarré, perdóneme, quiero cambiar mi vida, quiero ahora que empecemos de nuevo, hermano, nuestra relación, nuestra vida.
juntos. Quiero que tengamos un cambio y podamos mostrar el amor de Dios que es tan precioso y poderlo expresar a nuestros hermanos o a un familiar. Bueno, aquí lo presento como la asamblea, pero también puede haber el caso de un familiar que usted de pronto esté llevando ahí con una carga de rencor, con un familiar, con un cuñado, con su suegra, con su mismo esposo, con su misma esposa. Eso, aún hay esperanza para poder cambiar eso, mis amados hermanos, de que verdaderamente yo cuando estreche la mano a esa persona pueda decirle, Dios le bendiga, pero que sea de corazón, cada uno de nosotros, ¿sí? No, lo digo como algo, y esto que lo digo mis hermanos es, el Señor lo pone en mí, ¿sí? No estoy hablando a un caso o echársela a alguien específica, no, mis hermanos, ese no es el sentir cuando preparé este estudio. Pero mira aquí lo que dice, el pueblo pide que su líder espiritual pues que se levante y tome manos o que haga acción a lo que está sucediendo. Dice, levántate porque esa es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Sí? Vemos aquí que la reforma que se presentaba no sería algo fácil, ¿sí? Debido a la obra purificadora que se venía. No era fácil lo que se venía, porque eran personas que habían llegado, mujeres que se habían formado matrimonios y de esas uniones habían llegado hijos. Entonces no era fácil lo que se presentaba, tratar cada caso específico, todo ese pecado que había, pero que gracias al Señor pues iba un primer paso, ya había una confesión y un sentir de cambio, eso es un primer paso importante. Pero lo esencial es que aún hay esperanza para un cambio si hay un pecado oculto en nuestra vida, o hay algo que no hemos descargado en mi vida y que impide que eso me acerque a la comunión con el Señor. Bueno, dice aquí, hagamos pacto o dentro de ese mismo rango de versículos 2 al 4, dice el pueblo, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Mire esto, mis hermanos y amigos, no se engañe. Sus malas decisiones alcanzarán a los que le rodean y le causarán no un leve dolor, un gran dolor. Cuando hay rencor, cuando hay envidias, cuando hay infidelidad, eso no afecta solo a usted y a su esposa, eso trae a sus padres, a sus hijos principalmente. Sí, entonces pensémoslo muy bien cuando el enemigo me esté susurrando al oído, oye, es que mire usted, haga este mal negocio, o bueno, el diablo no le va a decir a usted esto, uy, esto es malísimo, pero métase usted ahí, no, él se lo va a pintar a usted como algo espectacular, le va a pintar ese negocio como algo placentero, le va a pintar a ese hombre o a esa mujer como algo súper atractivo, como que lo único que le falta es ser salvo y ya, como algo muy mínimo, pero eso tenga presente que las repercusiones son destructivas, lo que viene es destrucción y daño, angustia, se vienen no cosas buenas, un gran dolor. Mire aquí lo que se venía, una renovación, una reforma, pero que afectaba a ciertas personas. En esta situación, mantener la relación con hijas de los pueblos enemigos era un pecado grave, porque lo que mirábamos la semana pasada, Deuteronomio 7:3, el Señor es contundente, y no emparentarás con ellas, no harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Sí, eso es claro la palabra del Señor y en muchos pasajes de la Biblia, pues ahorita los vamos a ver algunos, que el Señor
no está de acuerdo con estas uniones que van por fuera de su voluntad. Pero se estaba haciendo una solución. Sí, aquí podemos ver una solución. El pueblo dijo, bueno, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, pero esto, mis hermanos, era un divorcio. Sí, esto no tiene otra palabra sino un divorcio. Sí, y pues el divorcio fue la opción que se dio, fue la que se dio para que ese momento de oscuridad que se estaba presentando, ese pecado generalizado, se pudiera calmar, pero déjeme decirle, mi hermano, que no quiere decir que el divorcio que se generó fuera algo aceptado por Dios, porque la palabra del Señor es clara. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Le preguntaron a Jesús, Moisés permitió el divorcio, pero entonces el Señor les dijo, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero mire lo que dice acá, pero no fue la intención original de Dios. Muchas veces el Señor permite cosas, pero eso no quiere decir que eso sea la voluntad del Señor o que eso sea lo que agrada al Señor, sino lo que se estaba presentando acá era una solución para un evento que era algo, un contexto histórico que se estaba presentando y que necesitaba medidas radicales, pero la solución tampoco era algo eh, que fuera algo placentero delante del Señor. Y a lo que quiero llevar es que la única solución que hay es la prevención. Prevengamos, ¿sí? Antes de cualquier cosa, porque todo lo que pasa, el pecado o las cosas, en este caso el divorcio que se generó, eso genera cicatrices en nuestra vida, ¿sí? Eso genera eh, después como una herida que vuelve, pero bueno, está cicatrizada, pero eso no es placentero. Lo mejor es prevenir. Si el Señor le está diciendo, no se meta en ese negocio, pilas con ese hombre, con esa mujer, pilas con eso en eso que usted va a meter a sus hijos. Órelo muy bien. Esa sí es la voluntad de Dios. Siempre lo importante es prevenir. Sí, el Señor nos previene, nos dice, pero si no, pues ya hay que tomar ajustes, que ahorita pues vamos a ver que puede presentarse, o aquí podemos ver que el pueblo se presentó ante su líder espiritual y después ahorita se presentan ante los sacerdotes, pero necesitamos ayuda, ¿sí? Usted no está solo, mi amigo, mi hermano, usted tiene un grupo de hermanos, un grupo de personas que lo pueden pastorear para que usted no vaya solo en esto. Y aquí lo vemos como una alternativa. Entonces, no quiere decir que el divorcio sea la solución, sino fue algo que se generó específicamente para dar solución a algo generalizado. La solución es prevenir. Si usted todavía está ahí, el enemigo está ahí, ponga eso, esa tentación delante del Señor. Y todo argumento que se levante, póngalo en oración delante del Señor para que no vaya a tener repercusiones ni afecte a muchos en su vida. De los versículos 5 al 8 encontramos también varias enseñanzas. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasid, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación
de los del cautiverio. Entonces aquí, bueno, tenemos varias enseñanzas. Primero, bueno, esto ya es, estos versículos o este rango de versículos, le coloqué un título: Esdras emite una proclamación. Pero hay que ver todo lo que sucedió, la preparación de los líderes. No comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Para Esdras, esta tragedia era tan malo como si alguien hubiese muerto, como si estaba de luto. En pocas palabras, estaba en una... Cuando se enteró de todo esto, fue algo que lo impactó. Vuelvo y repito, que hagamos como nuestro lo que le sucede a un hermano, pero para orar, para aconsejar, para amar a ese hermano y empezar en oración. Si nadie toma la iniciativa de hablar, si yo sé que un hermano está pasando por una situación y digo: "Ah, es que los ancianos no hacen nada, es que allá los líderes, que allá el hermano tal o el hermano tal", no, puedo empezar por mí mismo, empiece orando para que el Señor dé oportunidades y que usted pueda acercarse. Y, y mis hermanos, cuando oramos específicamente por alguien, si digamos usted está en la ventana de su casa y ve hacia sus vecinos y ve lo mal que están, ore, ore por ellos para que el Señor alguna vez le dé oportunidad de poderles hablar a ellos del Señor. Puede ser que ellos estén lo trasnochen todos los días a usted porque le colocaron armaron la parranda y usted no lo dejan dormir, pero ore por ellos, ore, ore por ellos y verá que el Señor va a ir obrando para que mueva a través de su ejemplo y de su testimonio, no a través de que usted es el primero que también va y le sube entonces allá volumen al televisor, o usted va y le canta sus tres verdades. No, que sea algo en oración para que el Señor propicie todo. Mira aquí cómo fue algo tan natural que se dio. Oración, inmediatamente respuesta del Señor y llevó a que hubiera confesión generalizada. Aquí vemos una proclamación o una... Esdras pone en marcha su autoridad. Aquí vemos en esta parte que el que no fuera, el que no estuviera dentro del tiempo para hacer el juicio que se venía para los que habían tenido estos matrimonios no permitidos por el Señor, entonces perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Aquí puso su autoridad en práctica al hacer que el pueblo cumpliera el juramento que habían hecho anteriormente. O sea, hubo una juramentación, hubo un juramento, entonces, bueno, vamos manos a la obra, vamos a empezar a tratar estos pecados, vamos a tratar cada uno lo que está pasando, lo que está sucediendo y el que no venga o el que en el tiempo no venga, pues que sea excluido de la congregación y que sea conocido. Entonces, esto nos lleva a que el arrepentimiento verdadero requiere pasos firmes y seguros. No tan solamente, sí, lo confieso, pero sigo ahí asistiendo a la cena, alabando al Señor, en peor estoy ministrando al Señor y con pecado, con pecado, con pecado. Esto no es dar pasos seguros. Y mire que el Señor le dice un mensaje a las iglesias de Asia. En las 7 cartas a las 7 iglesias registradas en Apocalipsis, Dios les pidió a 5 de ellas que se arrepintieran. Dios les estaba enviando un mensaje porque era eh, algo que se presentaba en esas iglesias, que un gran número de personas de la congregación estaba fallando en eso, que pronto había enfriamiento o cavilaban en dos pensamientos. Bueno, habían en estas iglesias de Asia también cosas ahí muy negativas y que desagradaban al Señor. Entonces Dios les decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse de eso que están haciendo. Ahora, los versículos 9 al 12 nos dice lo siguiente: así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén
dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. ¿Qué podemos ver acá? Cuando dice, y se sentó todo el pueblo en la plaza, temblando con motivo del asunto, nos lleva a decir que el pecado produce un placer temporal, pero trae angustia y temor. Mi amigo, joven, mi hermano, si usted ve que ese camino por donde va no le trae seguridad, ve que algo mal, un hermano le dijo, mire, eso no, su papá, su mamá, un hermano, un amigo, bueno, un amigo, pero con temor del Señor le dijo, mire, no es por ese camino, y usted sigue ahí y ve que algo que está estorbando y usted sigue ahí, eso después es para mal, ¿sí? No es para, no trae algo bueno. Necesitamos una actitud de oración, de confesión y de arrepentimiento. Ahora, dice, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos. Un llamado claro para la confesión y el arrepentimiento. Dice, bueno, miraba en internet una expresión que decía Spurgeon. Él dice, Spurgeon decía, no puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Por leve que parezca, por sencillo que parezca, eso no le va a traer paz con el Señor. El Espíritu Santo va a estar contristado en usted, mi hermano. Y si usted no tiene a Cristo en su vida, ese pecado, el diablo lo está ahí como en una mecedora ahí, que usted esté feliz en lo que está, pero dice la palabra del Señor que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que parece ahorita bonito, después va a traer consecuencias. Sí, eso no trae nada bueno. Quiero aquí leer un testimonio que encontré. Dice, en marzo de 1859, al inicio de una gran obra de Dios que traería a más de 1 millón de almas a la conversión en Gran Bretaña, unos hombres con una pasión por un avivamiento predicaron en la iglesia de First Presbyterian Church en Aughil, Irlanda del Norte. Había un público tan grande en la conferencia que tuvieron que despedir la reunión con el temor de que los balcones colapsarían por el peso de tanta gente. Tomaron la reunión afuera en la calle y en la lluvia helada, James McKillen predicó a 3.000 personas en las calles con muchos de los oyentes cayéndose en sus rodillas en la calle mojada y lodosa porque fueron tan conmovidos por la convicción de su pecado bajo la predicación de estos hombres. Y ahí venía a mi mente lo que, o confirmado lo que decía o lo que dijo el pueblo, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Todo eso que se presentó en esta iglesia y lo que se presentó en el pueblo de Israel es una respuesta unificada. Su respuesta unificada era más evidencia de la obra del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? No es el hermano, no es la persona quien va a cambiar, es la obra del Espíritu Santo. Pero necesitamos cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena, de cambiar la murmuración por oración, de cambiar la crítica por una palabra de consuelo, por una oración al Señor, por dejar a ese hermano en las manos del Señor y que nos duela como si nosotros hubiéramos hecho o tenido ese pecado. En Esdras, versículos 15 al 19, encontramos lo siguiente. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Titba, se opusieron a esto.
y los levitas Mesulán y Sabei les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos, de los hijos de Jesuá, hijo de Josadá, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Harid y Gedalías. Y dijeron, hirieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Bueno, se desconoce la causa de la oposición de estas cuatro personas que menciona el versículo 15, pero en primer lugar podemos ver que el enemigo puede utilizar otras personas para que no des el paso de arrepentimiento y cambio genuino, o un amigo, un familiar, de pronto alguien tóxico que puede venir a su vida y generarle decirle que usted está bien, que usted no necesita arrepentirse, que usted no necesita perdonar a su mamá o su papá, a un hermano, a un hermano de la congregación. Puede ser alguien que le diga a usted, no, es que eso no lo necesitamos. Vuelvo y repito, aquí no se sabe específicamente cuál fue la causa de la oposición o en qué se estaban oponiendo estos, pero estas cuatro personas, pero sí está registrado es porque tiene algo importante para enseñarnos en que puede haber oposición o haber un cambio. Es que no, es que así estamos bien como estamos, no necesitamos nada, pero siempre va a haber algo mejor para mejorar. Si las empresas, las organizaciones están constantemente cambiando, innovando sus productos, porque o si no llega la competencia y se lleva todos los clientes. Lo mismo sucede, pues no sucede así específicamente que nos van a ganar los clientes o tenemos competidores, pero sí de que es necesario cambios para mejorar, para optimizar nuestra vida y nuestra comunión, porque el enemigo siempre pues va a estar ahí con cosas, va buscando lo último que va apareciendo, tendencias para alejarnos de Dios, que haya un partido preciso el domingo, que haya una actividad que preciso los domingos, los martes, los jueves en la noche. Bueno, va a haber algo que va a obstaculizar, entonces es necesario que pongamos en las manos del Señor e identifiquemos quién puede ser esa persona que puede obstaculizar que yo dé ese paso de arrepentimiento. Aquí también en este rango de versículos del 15 al 19 hay otra expresión que dice, otro versículo que dice, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. ¿Qué lleva o qué nos dice esto? Que el juicio era necesario porque necesitaban examinar si una de estas esposas había decidido genuinamente servir al Señor y abandonar sus religiones nativas. Esto también podía presentarse. Entonces, por ende, necesitaban analizar cada caso específico. Necesitaba un grupo de varones jefes para que lo ayudaran en este juicio y vemos que esto pues duró un tiempo y pues esto nos lleva a pensar que muchas veces es necesario un tratamiento para cada caso específico. En la iglesia, o nuestra congregación, usted necesita ayuda. ¿Sí? Usted, si tiene algo en su vida, es bueno que lo entregue delante del Señor. Si hay algo que le impide, y aquí no estoy hablando pues tampoco de casos graves o cosas graves, mortales, que usted haya hecho algo terrible, cosas pequeñas, todo pecado que a usted le impida esa paz con el Señor, si usted ve que solo no puede, pues bueno, voy a buscar ayuda, un hermano sabio, un hermano responsable, un líder que me ayude. Y si hay algo, pues que hay que tomar, pues algo grave que requiere una disciplina o algo, pues el Señor pues va a hacerlo en la mejor manera, pero vuelvo y repito, lo mejor es temer.
temer a Dios y si yo no quiero pasar por todo eso de tener que pasar, pues hay que prevenir en nuestra vida y no dar lugar al diablo. Cada uno de nosotros necesitamos, no hay nadie exento que lleve 30 años en la asamblea, que haya nacido en un hogar cristiano, todos necesitamos de prevención, de estar alerta contra los dardos de fuego del maligno. Bueno, y la última parte, Esdras 10, 24 al 44, nos presenta una lista, pues no la vamos a leer toda, pero son 113 personas entre sacerdotes y hombres del pueblo que debían desvincularse de sus esposas extranjeras, lo que permite inferir que esas esposas rechazaron servir al Dios de Israel. Sí, es lo que podemos inferir. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y habían mujeres de ellos que habían dado a luz. ¿Sí? Qué situación tan triste, ¿no? Que se tengan que despegar, desunir de sus hijos, de su esposa que amaba, pero era un pecado que era delante del Señor. Y aquí podemos decir que toda causa negativa tiene un efecto negativo en nuestros hijos. Bueno, aquí presento hijos, pero puede ser personas allegadas. Si usted tiene rencor con alguien, eso lo va a afectar a sus hijos. Si es infiel, si hay lascivia, si hay engaño en su vida, malos negocios, si usted está haciendo un negocio y se lo oculta a su esposa, a su esposo, está haciendo algo y se lo está ocultando a un ser querido, a su papá, si vive con su papá, va a tener repercusiones. Si usted tiene pereza espiritual, no espere que sus hijos en unos años usted les diga vamos a la iglesia y no vaya porque usted dio mal ejemplo o dimos mal ejemplo. Pereza espiritual, si no hicimos el altar familiar, no crea que ellos después van a buscar a Dios porque dimos mal ejemplo. O si hay orgullo en nuestra vida, no es que yo no necesito, él es el que se tiene que acercar a mí. O ella fue la que me ofendió, ella es la que tiene que doblar, o es que ella es la responsable y somos orgullosos, o es que yo no tengo que cambiar nada, pero siempre hay algo que mejorar. Vuelvo y repito, todo esto se da cuando eso, por leve que sea, le impide a usted servir al Señor, estar en paz, es algo que usted lo tiene en su mente todo el tiempo, es porque eso le está obstaculizando la comunión con el Señor. Y para terminar, unas conclusiones finales de lo que fue Esdras capítulo 10 y que es una, un final, bueno, ahí termina como un poquito triste, o termina triste porque hay esa separación, eh, pero aquí unas conclusiones finales que podemos sacar, mis amados, es que hay unas condiciones para la renovación: la humildad, la oración, el deseo por Dios y el arrepentimiento. Otra cosa importante es espera en el Señor, espera en el Señor, busca un esposo, esposa, una amistad, un socio de tu misma fe. La Biblia es clara, el mensaje de Dios es concreto y contundente. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Segunda de Corintios 6:14, nueva traducción viviente. Preocupémonos por orar por la situación espiritual de nuestros hermanos y dejemos en las manos de Dios el resto. No intente con sus propios esfuerzos. Yo no intente con mis propios esfuerzos cambiar a alguien que solo el Señor puede cambiar vidas. Y por último, ya viendo lo que se avecina, pues preparémonos para el regreso a la presencialidad. Confesemos a Dios nuestro pecado y renovemos la comunión con Dios y nuestros hermanos. Si va a haber el momento, pues ahorita estamos en una comunión, pero prontamente, no sabemos cuándo, ya vamos al regreso a la presencialidad. Preparémonos, así como nos decían, bueno, para llegar a una empresa, prepárese usted, va a llegar otra vez a su trabajo, prepárese con el tapaboca, lavado de manos, todo. Preparémonos nosotros también interiormente, sí, confesemos a Dios, no lleguemos otra vez como nos fuimos, no lleguemos. Recuerdo que la última vez que nos vimos fue en una reunión en Bucaramanga y ahí ya no volvimos a ver más a nuestros hermanos.
que ojalá que cuando nos volvamos a reactivar no sea lo mismo, que haya ese gozo, ese amor, que pueda respirarse ese deseo por servir, no esperar que sean siempre los mismos que sirvan. Yo voy a impulsarme también a servir, hay algo que está obstaculizando, voy a ir al Señor, voy a poner en las manos del Señor esto y, y voy a buscar, tengo esto con este hermano, voy a presentarme a él, voy a pedirle perdón, voy a reconciliarme con él, voy a buscar amistad. Dice el que ha de ser amigo, pues ha de mostrarse amigo. Entonces, qué bonito es mostrarlo, dar el paso, damos nosotros el paso inicial. Y si usted no tiene pues nada con ningún hermano, pues mantenga eso, sí, o usted sea un ejemplo de oración por otros, por su asamblea, si ve que algo como que no está bien ahí, pues usted ore al Señor, hable con los que tenga que hablar, pero no critique, no murmure, sino que sea algo que usted pone en las manos del Señor, que yo también pongo en las manos del Señor y a doblar rodilla, mis amados hermanos, porque esto es lo que nos enseña esta parte final, un ejemplo de oración que trae un cambio. Y mis hermanos, para terminar, no hay la iglesia perfecta, ¿sí? Tenemos errores, los líderes tenemos errores, bueno, mis hermanos líderes, hay errores, hay cosas que hay que tratar, que hay que mejor. Mire aquí lo que sucedió. Yo puedo ver en Eldras como era un líder, era un poco pasivo en algunas cosas, pero fue dirigido por el Señor y después dio pasos contundentes y puso en marcha su liderazgo. No hay perfección en la iglesia, pero la perfección no está en la iglesia o el error no está en la iglesia, está en usted y en mí. No están los hermanos, no está en donde me congrego, la situación del país, está en mí, en cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una palabra de oración. Nuestro amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la que nos habla. Señor, no es Edwin quien está hablando, sino eres tú, Señor. Hay oración, Señor, para este estudio, hay deseo, Señor, pero tú eres el que pones la obra, Señor, que si hay algún hermano, en mi caso me ayudó bastante a corregir muchas cosas en mi vida, si hay algún hermano, un amigo que nos está escuchando, Señor, en esta noche, que sea para un cambio en su vida, una renovación, una reforma en su estilo de vida, de un arrepentimiento genuino que lleva a cambiar las prácticas. Malas prácticas por prácticas que agradan a Dios. Señor, dejamos en tus manos hoy cada una de nuestras vidas, Señor. Dejamos en tus manos el proceso de presencialidad o el retorno a la presencialidad. Lo dejamos en tus manos para que nos preparemos, para que pongamos en tus manos, Señor, que lleguemos es para orar, para ser más conciliadores, para ayudar, para mostrarnos más amigos, para buscar que haya un clima de armonía donde el Espíritu Santo pueda obrar libremente. Te pedimos, Señor, y gracias por este mensaje y por este hermoso libro de Esdras, todo lo que nos ha enseñado, las ricas bendiciones espirituales para nuestra vida. Te adoramos y te glorificamos. Amén. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Edwin. Gracias al Señor por su palabra. Con esto terminamos el libro de Esdras. Nuestra próxima serie de estudios es sobre el libro de los Hechos. Entonces, el próximo martes estaremos ya dando comienzo a este precioso libro también de la palabra del Señor, que es el libro de los Hechos. Entonces, les animamos, hermanos, a que vayan empezando a darle una leída al libro de los Hechos y para que sea de más provecho el estudio o los estudios que vienen a continuación. Las damas están invitadas mañana a su reunión a las 7 de la noche. Con invitada especial me susurran por aquí al lado. Y el jueves, reunión de oración. Nos vemos entonces, hermanos. Voy a
activarles ya para que puedan prender su micrófono. No se preocupe que no era su celular ni su computador dañado, sino que yo había bloqueado aquí. Ahora sí, adelante hermanos para que nos podamos despedir. Feliz noche, que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanitos. Que estén bien. Buenas noches, hermanos. Señor bendiga. Chao. Buenas noches, hermanos, a hoy. Buenas noches para todos los hermanos. Igualmente, Gracias por esa... Buenas noches, Dios los bendiga. Que estén muy bien, que descansen. Gracias por esa enseñanza. Bendiciones para todos, hermanos. Papá. Dios les bendiga. Gracias, hermano María Edwin. Lucía. Hola, hija. Hola, María Lucía. ¿Le perdió el papá hoy? Papá, tiempo sin Chao, hermanito. Dios los bendiga. Amén, hermanito. Roberto. Que Dios te bendiga, hermanos. Bendiga, Betico, Esmeralda. Roberto, chao. Estén bien, hermanos. Chao, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Hermano David. Amén. Igualmente para todos. Buenas noches. Chao, hermano Andrés, chao, hermanita Ana, chao, hermano Andrés, Esaú. hermana Ana, el Señor les bendiga. Chao, hermanos. Chao, Ay, Señor les bendiga. Chao. Chao, hermanos. Chao, mis hermanitos. Dios los bendiga. Amén. Hermano Edwin, que descanse. Hermano Saúl, buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones a todos. Chao, chao. Y nos fuimos. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Buenas noches. Chao.